En algún momento veremos a Nicolás Maduro o algún funcionario de este gobierno pisar la Corte Penal Internacional. Esto entendiendo la decisión de esta instancia que está en La Haya de continuar una investigación por delitos o por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio Sin Censura, cara a cara. Y para ello traemos como invitado al abogado defensor de derechos humanos y director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels. Bienvenido a la pantalla de Impacto Venezuela. ¿Cómo está? Muchas gracias, Miriam. Muy agradecido de estar aquí. Agradecida con usted porque siempre es bueno conversar estos temas con personas que lo dominan y que entienden perfectamente en qué momento estamos al ver una decisión de los magistrados y no de un fiscal de la Corte Penal Internacional, decir, la investigación continúa en el caso Venezuela 1 y también entender que es una victoria para las víctimas, porque hablamos de más de 12.000 personas que están sometidas a procesos judiciales por persecución, más de casi 300 presos políticos que todavía continúan tras las rejas, sin contar todas las personas que perdieron la vida en las protestas en los años 2014 y 2017 por sus razones, por querer un mejor país, una mejor vida. Entonces, ¿en qué posición o en qué momento estamos? ¿Qué sigue ahora en este proceso que inició en el año 2018 y que se detuvo por una apelación de Nicolás Maduro o de su gobierno y que ahora pretende hacer lo mismo? Sí. En esto nos encontramos en la siguiente situación. El 15 de abril del año pasado, el gobierno pidió la suspensión del proceso alegando que en Venezuela se juzgaba a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Y a partir de ahí se abrió todo un juicio donde el fiscal Khan se opuso, donde las víctimas participaron más de 8.900 víctimas, algo muy elevado y que habla de la verdadera significación de lo que ocurre en este país, que va mucho más allá de cientos, estamos hablando de miles. Y ahora, que quisiera además aclararlo, lo ha hecho la Corte de manera bastante diligente porque se abrió para sentencia el 4 de mayo y el 27 de junio hubo decisión, es decir, en menos de 2 meses se tuvo la decisión. Esto lo digo porque se tiene la idea de que la Corte es lenta, pero no se sabe que es lenta, pero es porque el gobierno opone excepciones dilatorias y trata de ganar tiempo con recursos que lo que hacen es buscar una táctica dilatoria, pero cuando ha dependido de la sala exclusivamente, las decisiones han sido rápidas y este caso lo demuestra, que incluso fue más rápido que el caso de Filipinas, donde tardó 4 meses, aquí tardó menos de 2. Entonces quisiera que se viera que la Corte, cuando ha podido, ha sido diligente. Y en este sentido, esta decisión, lo que está diciendo de una manera llana, es las víctimas tenían razón. En Venezuela no hay justicia y por tanto hay que continuar la investigación en la Corte Penal Internacional. ¿Qué pasa si Nicolás Maduro apela nuevamente? Eso también es muy importante porque el mismo día que se publicó la decisión, el gobierno anunció que iba a apelar. Debemos enfatizar que el artículo 82 del estatuto señala que cuando se toma una decisión de esta naturaleza, aunque se apele, esa apelación no suspende la ejecución de la sentencia apelada. De modo que el fiscal a partir del día martes puede retomar la investigación, puede recuperar toda la información que las víctimas en este lapso le han enviado, pruebas, documentos, testimonios y algo muy importante, puede ver si hay casos nuevos, es decir, no hay límites temporales al futuro de lo que puede ser un caso reincorporado a la Corte. Y pongo un ejemplo, de enero para acá se han detenido al menos a 22 sindicalistas en el estado Bolívar. Eso podría ser un caso nuevo para la Fiscalía, de modo que a partir... Si lo pueden tomar, claro, no sí. Se quedan nada más anclados en el año 2014-2018. A partir de 2014 en adelante, y eso implica al día de hoy. Por eso es tan importante que esta decisión se haya tomado, porque implica que nuevas víctimas podrían incorporarse al proceso de la Corte, y además quisiera decir algo que también es muy importante para quienes me escuchan, y es que en la apelación va a haber una nueva consulta a las víctimas, de modo que les pido que por favor estén atentos a que cuando la sala pida que las víctimas de nuevo den sus testimonios, lo hagan y lo hagan de manera todavía más masiva de lo que hicieron en el primer procedimiento. Nicolás Maduro, ¿qué pasa si lo citan a la Corte Penal Internacional porque no hay juicios sin presencia de los acusados o de las víctimas y no asiste? O cualquier alto funcionario que esté involucrado, porque esta es una investigación contra personas directamente involucradas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad y que la Corte lo determine así. Entonces, ¿qué pasa si él no acude a este llamado de la Corte? Porque también se sabe que la Corte no tiene policía, más sí tiene colaboración de los países. Así es.
Esto es muy importante porque para mucha gente dicen, bueno, si algún funcionario no quiere ir, entonces no va a pasar nada. No, es que hay que recalcar que las órdenes de captura de la Corte o las órdenes de comparecencia, porque puede haber de los dos tipos, tienen una naturaleza vinculante y tanto es así, para que se vea un caso concreto, que uno de los hombres más poderosos del mundo, que es el señor Putin, tiene una orden de captura de la Corte y en estos momentos y no se ha presentado ni tiene pensado hacerlo, pero por ejemplo el mundo se le ha puesto mucho más chiquito en la medida en que por ejemplo estaba invitado a una cumbre de los BRICS en Sudáfrica y en Sudáfrica le están recordando al gobierno que si esta persona llega ahí, él tiene que detenerlo, porque para las órdenes de captura de la CPI no opera la inmunidad diplomática de jefes de Estado. Y hay otro caso, para que no se vea que es el único, que es el caso de al-Bashir, que está detenido en su país en este momento y se está negociando la entrega a la Corte. De modo que el que diga que las órdenes de captura de la CPI son simbólicas, está absolutamente errado, porque ya estoy poniendo dos casos muy concretos donde las órdenes de captura están teniendo efectos a nivel internacional. ¿De cuántos países estaríamos hablando que no pueden pisar? Estamos hablando de alrededor de 123 países que son miembros de esto. Bastante, pero ellos han demostrado que no les interesa ni salir a Europa, ni a Estados Unidos, o sea, de la boca para afuera, pero se quedan aquí. Entonces, hay venezolanos que claman un cambio, que quieren un cambio de sistema, un cambio de gobierno, hay elecciones en puerta, se ve a un Nicolás Maduro hoy en día diciendo, hay que sacar a todo lo podrido, o sea, él está admitiendo que su gobierno está podrido y que hay cosas malas y que quiere ir a un debate a saber lo de la corrupción, que hay que sacar todo lo malo, sea del color que sea. Se va a dar cuenta 23, 24 años después de un desastre en PDVSA que es notorio y comunicacional, de los sistemas los servicios públicos, no tenemos agua, no tenemos electricidad, yo tenía 12 horas sin electricidad y así sucesivamente. Entonces se está viendo como que él está haciendo un cambio porque pretende en el 2024 ir a elecciones y sostenerse o mantenerse aquí. Entonces puede él muy bien quedarse aquí y no salir más, sino ir a Cuba o Rusia, que son los países que tienen aliados. Sí, pero justamente también hay que recordar que hay muchos de estas personas que han sido sospechosos de crímenes de lesa humanidad que están fuera del país. Un ejemplo muy concreto, Rodríguez Torres, por ejemplo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no necesariamente los casos tienen que ser sobre personas que estén en Venezuela, sino que también puede ocurrir sobre funcionarios que estén disfrutando bienes mal habidos fuera de Venezuela. Entonces, claro, eso va a depender de la estrategia que tenga el fiscal de a quién quiere atacar primero, contra quién quiere imputar los delitos. Puede ser como en el caso de Rusia, contra el jefe del Estado, o puede ser como otros casos, el Congo, por ejemplo, donde fue a mandos medios altos. Entonces, eso depende mucho de la estrategia, pero insisto una vez más que aunque estas personas digan, bueno, yo no salgo del país y eso me siento a salvo, pues que sepan que esas órdenes de captura nunca van a prescribir y va a ser algo que les va a perseguir mientras la Corte exista. Entonces, en este sentido, insisto que el hecho de tener una orden de captura nunca les va a dejar de, digamos, de respirar al lado mientras tengan un juicio ante la Corte Penal Internacional. Y una oficina aquí en Caracas en donde la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pues se va a instalar próximamente. ¿Puede Nicolás Maduro echar eso para atrás, obviamente, o cómo se puede manejar? Porque hay quienes comparan también esto con lo que fue la estadía de Bachelet con su oficina aquí. Sí. Yo quisiera destacar que el gobierno no se pone de acuerdo porque tiene dos discursos. Cuando uno lee, yo he leído toda la documentación que el gobierno presentó ante la Corte y ahí reitera, documento tras documento, que va a colaborar con la Corte. Pero cuando llegan aquí las declaraciones de funcionarios, entonces empiezan a descalificar. Entonces, bueno, que se pongan de acuerdo, o van a colaborar o van a descalificar. Y finalmente está el hecho de que la oficina no tiene nada que ver con el tema de la persecución de delitos. La oficina tiene una competencia de capacitación técnica y no tiene nada que ver. Y además, quisiera agregar que a diferencia de la señora Bachelet, la oficina no va a hacer declaraciones públicas, de modo que no tiene que congraciarse con el gobierno. Y esto es muy importante destacarlo porque la oficina no va a hacer declaraciones públicas y no va a tener que verse obligada a decir algo bueno del gobierno, como lamentablemente ocurrió con la señora Bachelet. ¿Qué se le puede decir hoy al papá de Juan Pablo Pernalete, al de Basilda Costa, al de todos esos jóvenes que perdieron la vida creyendo que en esas protestas podrían lograr algo bueno para su país y que salieron un día de su casa y no volvieron, y están esos padres todos los días recordando
a sus hijos, a sus esposas, a sus hermanos, hermanas. Es doloroso, es duro porque yo viví ese proceso de manifestaciones y duele cuando tú dices, ¿por qué no hay justicia? ¿Por qué los responsables de esas muertes no están tras las rejas, sino que hay personas que los llaman presos políticos, porque son causas políticas, están encarcelados, sufren torturas que han sido denunciadas y no pasa nada? Entonces la gente dice, ¿será que algún día ellos, como hoy dicen, es una victoria para las víctimas que hayan retomado o continúa la investigación, pero van a ver en algún momento que ellos estén tras las rejas, cualquiera que sea que la Corte considere que sea responsable? Sí, me alegra que haya hablado del caso Pernalete porque yo tengo la foto de ese muchacho aquí en la cartera, en el mismo sitio donde tengo las fotos de mis hijos, porque los tengo muy cercanos. Entonces, mi mensaje para las víctimas es que ellas saben, y esto quisiera también decirlo, las víctimas son las primeras que saben que esto es una lucha de largo aliento, que esto es una lucha que va a llevar años, como ya años les ha llevado, y que ellas están muy claras que lo importante aquí es persistir y ser coherente. Y la resistencia se encuentra justamente en mantener la bandera levantada por la reivindicación de los derechos. Entonces, en este sentido, mi palabra para las víctimas es continúen con su lucha, continúen con sus denuncias y que sepan que en La Haya están encontrando lo que en Venezuela no han encontrado. Y los que tienen miedo, que todavía no han hablado por eso, porque siguen aquí en Venezuela, pero de alguna manera se ven frenados a participar en esas investigaciones. En Venezuela el miedo no es propiedad de nadie, todos somos sujetos de la misma. Entonces, en ese sentido, yo entiendo, porque justamente vivo aquí, que eso ocurra, pero también entiendo que quedarse callado no es una opción y que tenemos que encontrar las maneras para que las personas que no han podido participar del proceso lo hagan. Y en este sentido yo hago también un llamado a todas aquellas personas que no han querido levantar su voz porque se sienten que pueden ser medidas de objeto de represalia, que busquen ayuda y que esa ayuda está a la orden para que a través de las organizaciones de la sociedad civil puedan canalizar de manera segura sus denuncias. Y hay protección de testigos, o sea, la Corte Penal no va a revelar los nombres de las personas, ¿no? Así es, y de hecho eso no ha ocurrido. Eso también quisiera decir, de esas 8.900 personas que participaron en el primer proceso de consulta, ni un solo de los nombres ha sido revelado, ¿no? Entonces, en este sentido, que sepan que la Corte es muy celosa con esto de la protección y que además, cuando ya hay un caso concreto con nombres y apellidos de presuntos perpetradores y presuntas víctimas, hay un sistema de protección para ellas. Pero eso ocurre solo cuando ya hay un caso, como digo, concreto de un juicio de la Corte. Hay algo que puede ocurrir, así como le estaba comentando hace minutos, de que Nicolás Maduro está dando un cambio, un giro a lo que es su forma de gobernar y de su gabinete. Y si Nicolás Maduro, y digo Nicolás Maduro por ser el presidente de Venezuela y porque hay antecedentes que han citado a los presidentes a la Corte Penal Internacional. Si él asiste a la Corte, ¿qué pasaría en ese juicio? Es decir, por ejemplo, un escenario, lo declaran culpable, ahí mismo me imagino que se lo llevan detenido. Y si él logra defenderse, ¿podría él defenderse en ese proceso allí? Esto es muy importante porque hay gente que cree que la justicia debe ser la justicia del ojo por ojo, es decir, la arbitrariedad hay que pagarla con arbitrariedad. ¿Puede Nicolás Maduro salir airoso de este proceso, él o cualquier alto funcionario de gobierno? Porque la cadena de mando es la que está involucrada en todas estas denuncias por presuntos crímenes de lesa humanidad. Sí, yo quisiera decir que justamente cuando el gobierno desacredita a la Corte, dice que la Corte se está metiendo en asuntos internos y tal. Mira, la manera de salirse de que la Corte conozca de caso es muy sencilla. Muestre las sentencias condenatorias de los responsables de crímenes de lesa humanidad. Con eso, la sala dirá, mira, yo no tengo que hacer nada porque aquí ha habido condena. Pero como eso no ha ocurrido, pues lamentablemente no es así. Y en el supuesto de que ocurra un juicio ante la Corte, nosotros creemos que las condenas deberían ser la consecuencia factible, porque si hay algo que está documentado son los crímenes de lesa humanidad en el país. Estamos hablando no de cualquier cosa, estamos hablando de torturas, estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, estamos hablando de violaciones sexuales. Y además quisiera señalar, no es un hecho del pasado, o sea, el tema es que la maquinaria represiva está viva y continúa. Y un ejemplo es el caso de Lupa por la Vida, que señaló que el año pasado, solo el año pasado,
hubo 824 ejecuciones extrajudiciales. Es decir, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela son algo del presente y no del pasado. Para finalizar con este tema, ¿qué se puede ver antes de que finalice este año 2023? Mezclando un poco la situación contexto país, en donde hay una oposición que pretende medirse en unas elecciones primarias, hay persecución, vienen inhabilitaciones políticas, o ya se han dado inhabilitaciones políticas, ratificaron a María Corina Machado 15 años de inhabilitación y así sucesivamente. Desde la administración de Nicolás Maduro están amenazando a los opositores. Eso también tiene que ver con los derechos humanos, el derecho a poder medirte libremente en unas elecciones y todo eso. Entonces, ¿qué le depara a Venezuela en estos meses siguientes, viendo que ya en 2024 hay elecciones o deberían haber elecciones presidenciales? El hecho de las inhabilitaciones pone de manifiesto que la persecución en Venezuela es una realidad. Y curiosamente, eso es una de las cosas que la Sala dijo en su decisión, que Venezuela no había cumplido con su obligación de incluir en el Código Penal el delito de persecución que está en el Estatuto. Entonces, eso ya, como demuestran las inhabilitaciones, no es algo casual. Claro. No es algo... Le están dando herramientas sino a la Corte, claro, entonces efectivamente que haya persecución, que en Venezuela la persecución no sea un delito, obedece a que justamente no se quiere, digamos, tocar el elefante que está en la cristalería del caso de Venezuela, que es que todos los delitos, todos, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, todos ellos tienen como un elemento subyacente, como la base de su acción, la persecución. Entonces, justamente ahora las inhabilitaciones van a ser la muestra de cómo la persecución política es la razón por la cual esas inhabilitaciones ocurren y lamentablemente estamos abriendo el camino para el caso de Nicaragua. Es decir, todos los candidatos de oposición en Nicaragua fueron inhabilitados y detenidos. Y esa, lamentablemente, es la vía que se está abriendo a partir de este momento. Pero al parecer a Maduro no le interesa eso y lo sigue haciendo. O sea, nada los detiene. O sea. Y por eso es que tenemos que entender que las elecciones... Pero los venezolanos se desmoralizan. Claro, y por eso hay que entender que cada vez que digamos no voy a votar, le estás dando la razón al gobierno. Porque eso es lo que quieren. ¿De qué sirve hacer fraude si nadie vota? No tiene sentido. Y por eso el primer argumento es tratar de que la gente no vote para evitar tener que hacer algo posterior a ello. ¿Va a ponérselo más fácil al gobierno? No, yo creo que el voto hay que ejercerlo y tenemos que luchar porque haya elecciones en el país y que podamos, en la medida en este contexto que no es democrático, podamos ejercer, lo podamos hacer. Ali, Daniel, muchísimas gracias por asistir a esta entrevista con Impacto Venezuela a través de nuestro programa Cara a Cara, un programa sin censura donde recibo a todo aquel que quiera expresar su opinión y lo que piensa del acontecer de nuestro país. De verdad, muy agradecida por tenerte aquí con nosotros. A toda mi audiencia también, muchas gracias por acompañarme cada domingo. Y recuerden que tenemos también, para más información, una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.